Què tal, com estan? De l'entrevista d'aquest cap de setmana només els puc dir que ens fa moltíssima il·lusió rebre al Plató Balara un honor de les lletres basques i universals. Ell és Joseba Irazu Garmendia, però tothom el coneix com Bernardo Atxaga, i ha vingut a Barcelona a pronunciar una conferència al CSSB. I a partir d'aquí començarem aquesta conversa. Joseba, moltes gràcies per acompañarnos. Buen día. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Sí. Bueno, y cada vez que digo estoy muy bien, me acuerdo de una película italiana en la que un boxeador sonado le preguntaban ¿qué tal estás? Y siempre decía, sono contento. Lo que quería decir es, estoy sonado. Pero yo creo que estoy contento y un poco sonado también, pero bueno. Ya, bueno, a lo mejor estás sonado porque acabas de bajar del avión, ¿no? Bueno, sí, después de hora y media, primero de viaje, porque vivo en un pueblo, ahora mismo estoy en un pueblo. Porque estoy escribiendo, porque... ¿En el tuyo, en Alsasu? No, ¿En Asteasu? En Asteasu no, sería un pueblo demasiado poblado, porque conozco mucha gente allá. No, vivo en un pueblo de Álava que se llama Zalduondo, que es donde tenemos una casa y que es un pueblo de 130 habitantes. Y bueno... Perdón, ¿es una opción deliberada, un pueblecito pequeño? Sí. Hay espacio, todo el mundo... Cuando dices, vives en un pueblo, y dice, qué tranquilidad. Digo, bueno, la tranquilidad depende de uno mismo, la tranquilidad está en la cabeza de la gente, no tiene que ver mucho con el aire, ni con el fuego, ni con las montañas, ¿no? En cambio, el espacio sí, lo que hay en los pueblos, y por eso me gustan tanto los pueblos, es que hay espacio, es una sensación. Mucha gente pierde la noción de espacio, curiosamente, ¿no? El que está en la cárcel se da cuenta inmediatamente, tanto cuando entra como cuando sale, ¿no? Que hay algo, pasa algo, hay algo inefable, algo que no se nota, el agua lo notas, no sé, ¿no? La tierra lo notas, pero el espacio no se nota de primeras. Pero luego, viviendo, para mí el espacio es una suerte de respiración, curiosamente. Entonces vivo en ese espacio, lo mismo me da ir a la izquierda que hacia la derecha, y ahí vivo bien, como decía el poseedor sonado, sono contento. Pero el espacio y el tiempo, porque a veces parece que en los pueblos el tiempo cunde más. Bueno, tengo un amigo librero de Bilbao que tenía una sentencia maravillosa, decía, mira, cuando seamos viejos, o sea, no ya marcharnos a un pueblo, dice, no, hay que marcharse, dice, a un monasterio. Dice, porque en el monasterio el tiempo pasa 10 veces más lento, ¿no?, que en la ciudad. Eso es completamente cierto, el tiempo pasa de otra manera. El tiempo pasa de otra manera y, curiosamente, el otro tiempo, el climatológico, entra en tu vida de otra manera. Estoy en Barcelona, los vientos, hoy voy a decir un comienzo de rondalla catalana que dice que temps serà temps, y había 14 vents, dice, 7 eran bons y 7 eran dolents. Bueno, pues esos 14 vientos existen. En Barcelona uno no repara en ellos y, sin embargo, cuando vives en un pueblo, en ese espacio abierto, no solamente ese tiempo que va más lento, sino que además el tiempo meteorológico cobra una presencia que es inimaginable. Sí. Hoy noto esto, hoy ha pasado lo otro, hoy el viento viene por aquí, por allá. Claro, bueno, y del viento sur al viento norte, la cabeza con viento sur anda un poco loca. Y ahí escribes y escribes y escribes. Y ahí estoy escribiendo. Bueno, también, a ver, seamos sinceros y no seamos retóricos. Bueno, yo ya estoy en el último tercio de la Luis vida. Llach dice el tercer acte de Shakespeare. El tercer acto, sí, porque Luis Llach quizá le gusta el tono mayor un poco, ¿no? Yo Shakespeare no diría, yo diría la tercera vuelta al circuito, ¿no?, que ha empezado. Entonces, ¿el tiempo de descuento? Bueno... No, sociológicamente aún no, hasta los 80 no... Bueno, el tiempo de descuento, pero en todo caso un tiempo medido. Fíjate, diré más, en todo caso un tiempo del que uno es consciente.
Es curioso porque yo a los 20 años no era consciente del tiempo, ni a los 40 tampoco, me parece. A veces hacía chistes con el tiempo, pero eran chistes, no me lo tomaba en serio. Ahora ya no hago chistes. ¿Chistes como cuáles? O sea... No, eso de que ya me estoy haciendo viejo, decías a los 40 y tal, bueno, es una bobada, una tontería supina. Claro, ahora ya no haces ese tipo de chistes porque ya, digamos, el tiempo se te ha echado encima, nunca mejor dicho. Bueno, ¿y qué estábamos diciendo? No, esto del... Bueno, que ella... Escribes. Bueno, escribo porque creo que ha llegado el momento de realmente centrarse, que es un poco la idea que yo tengo. Es decir, que cuesta mucho, me parece, tanto en la escritura, en la vida, en todo, ¿no? Cuesta centrarse, es muy importante. Centrarse quiere decir recoger, juntar, dar intensidad con todos los elementos que has tenido en la cabeza y en la vida. Es un problema de intensidad. Y para eso hace falta concentración y hace falta también ser un poco, ahora voy a hacer una burrada, pero bueno, como lo dijo León Bloy, pues lo repito. Y es que entras en un periodo en que hay que ser un poco santo, hay que tener una cierta santidad. El santo es el que se despreocupa de los bienes de este mundo, eso es. Entonces, cuando llegas a esta época, yo ya cuando escribo no pienso en lo que... No sé cómo decirte, piensas un poco, no voy a ser tan inhumano como decir que no pienso en que la gente lo que va a pensar, pero en principio no está ahí el juego mayor está en que eso que estás haciendo te parezca a ti que está bien hecho. Es como la mesa, dices, esta mesa está bien hecha, pues ya está. Luego que en la mesa se siente gente y tal, bueno, eso es, digamos, importante, pero viene luego, ¿no? Bueno, en Joseba Irazo és a Barcelona per pronunciar el CCCB una conferència titulada Arrautza ou huevo œuf egg. Claro, bueno, todo tiene una explicación y es una buena explicación la que voy a dar, y es que hace muchos años yo encontré en un cesto, en unos grandes almacenes, en el cesto de los libros de saldo. En aquella época casi no había libros en ninguna parte, en euskera me refiero, y allí, en la cesta de los saldos, había un libro en euskera, y era un libro para abreviar, donde se recogían rondallas, se diría en catalán, ¿no? De cuentos tradicionales, pero afortunadamente, como luego leí en el libro, pues digamos, los cuentos o las narraciones que se recogían ahí eran de una extraordinaria calidad. Y bueno, tiene su razón, por quién las había escrito, etc. Bueno, al grano. En uno de esos cuentos hay un párrafo que lo copié ya entonces y siempre lo tengo en mente, que es que dice que le pregunta a una hija a su padre, que es un demonio, le pregunta si cree él que vivirá mucho tiempo o si cree él que morirá alguna vez. Y entonces el padre del demonio le dice, no creo, dice, porque tengo un hermano que vive como un león en la montaña, y ese león tiene dentro una liebre, y esa liebre tiene dentro una paloma, y la paloma dentro tiene un huevo. Y a no ser que alguien coja ese huevo y me lo aplaste aquí en la frente, yo no moriré. Bueno, digo yo que Arrautza es el huevo ese interior tan fuerte, esa dinamo, ese motor que tiene, en este caso la lengua vasca, ou se llama la dinamo, el motor que tiene el catalán, egg, en inglés, huevo, œuf, etc. Entonces, alrededor de esa reflexión de lo que da y quita fuerza a las lenguas, voy a dar la conferencia. Lo que da y quita fuerza a las lenguas. Bueno, aparentemente lo que les da y quita fuerza es el poder político y económico que tienen detrás, ¿no? Ya, pero el poder es como, pero eso efectivamente es verdad, y lo digo y lo cuento, que no voy a decir aquí toda la conferencia, pero bueno, eso... Yo encantado. O sea, bueno, no, eso, como bien sabes, es que... parece que vengo de una huevería y es así. Bueno, hay otro huevo, en este caso el de Lewis Carroll en Alicia, al otro lado del espejo, que habla de... El huevo se llama Humpty Dumpty, ¿no? Entonces, no sé si te acuerdas, hay una deliciosa discusión entre Humpty Dumpty y Alicia, porque en un momento determinado discuten sobre el significado de la palabra gloria. Y Humpty Dumpty dice cosas completamente extravagantes sobre el significado. Entonces, cuando Alicia le lleva la contraria, dice, eso no quiere decir lo que usted dice, Humpty Dumpty dice, cuando yo digo algo,
esa palabra dice lo que yo quiero que diga, dice, porque la cuestión, dice, es quién manda. Eso es lo que dice Humpty Dumpty. Entonces, ¿quién manda? Bueno, pues el poder político. Bien, lo que pasa es que eso es, ya que estamos hablando de movimiento, es como si dijéramos que las ruedas, es decir, dijéramos que el coche, digamos, es vulgar, pero lo voy a decir, pues gracias al motor pues avanza y se mueve ya, pero en este caso las ruedas, ¿de qué ruedas estamos hablando? ¿Cuáles son las ruedas? Y eso es lo que que las ruedas son muy importantes. Un dia li vaig llegir una cosa impressionant. Deia que als 23 anys ell ja s'havia llegit tota la literatura basca que Franco no havia aconseguit cremar. I ho deia parlant del fet, m'imagino que va per aquí, no? De les rodes i de l'ou intern del basc, sí. En el sentit que potser sí que va viure, no és una llengua llatina, va viure com aïllada geogràficament, però dius que el que li va faltar també va ser l'impuls de les seves classes dirigents, que no se'l van creure prou, ¿no? Que no se lo creyeron suficientemente. Efectivamente. Bueno, aunque sea vulgar, bueno, la metáfora del huevo... Y esa sería la rueda, quiero decir, ¿no? Ya, digo que la metáfora del huevo es vulgar, pero la de las ruedas también es vulgar, pero nos viene bien al caso, porque sobre todo me viene bien para decir que durante muchísimo tiempo estas lenguas llamadas minoritarias, como se quiera, solo tienen un modo de ponerse en movimiento, y es que vaya alguien con la mano y, digamos, ayude a la rueda a girar, y esa mano son las ideologías. Entonces, durante muchísimo tiempo, esto no les gusta a los vascos, pero como están lejos lo voy a decir igual, durante mucho tiempo el integrismo religioso fue lo que empujó a la lengua vasca. Es decir, los integristas vascos, que eran muchos, Azpeitia tenía por sobrenombre el bastión del integrismo. Bueno, pues en Azpeitia pues están los integristas pensaban que una lengua como el vasco, como el euskera, era como las montañas que rodean un valle, protegía de lo de... Bueno, y durante mucho tiempo, pues bueno, no hay mal que por bien no venga, y entonces durante mucho tiempo el euskera salió adelante así. Luego ya fue por el movimiento político, como sabes, de raíz romántica y tal. Bueno, y así hemos llegado prácticamente al siglo XXI, y el siglo XXI, creo yo, bueno, el catalán desde hace más tiempo, bueno, pues ya gira también, digamos, de forma autónoma, o al menos con la fuerza del motor o de ese huevo interno que le empuja, ¿no? Pero bueno, todo lo minoritario tiene problemas, todo lo minoritario, o sea, es decir, cuando tienes un hijo o una hija, hay que decirle, mira, hija, hijo, si eres de algún grupo minoritario, prepárate, porque da igual que lo seas por tu confesión religiosa, política, nacional, lingüística, sexual, futbolística. Claro, o sea, eso es problemático, pero bueno, no es terrible la situación, me parece, ¿no? Ahora mismo. Però tu crec que has aconseguit, yo creo que has conseguido utilizar el euskera y comunicarte en euskera y escribir en euskera con suficiente independencia de todos los avatares y de todas las insuficiencias, es decir, que has ido a la lengua, a las palabras, al huevo. Bueno, sinceramente creo que cada oficio tiene sus reglas, tiene sus, no sé cómo llamarle, ¿cómo decir?, obligaciones. Y cada oficio requiere de una habilidad y requiere, es decir, que para ser escritor es muy importante tener, una vez más lo diré, la cabeza centrada en lo que la literatura durante 2.500 o 3.000 o 4.000 años desde Gilgamesh ha sido, ¿no? Es decir, que la literatura siempre ha hablado desde muchos puntos de vista, pero siempre ha hablado de la vida en general y ha habido... De dos o tres asuntos. De todos esos asuntos. Del amor, de la muerte... Pero dentro de nuestra cabeza, que es, lo decía Valéry, está muy bien dicho, no hay ningún paisaje más complejo que la mente humana, ¿no? O sea, ya puedes ir a los espacios infinitos, nada, la mente humana es terriblemente compleja y además con en este caso diría casi agravante, y es, bueno, para los escritores viene bien,
que también creo que lo decía el Valéry, me parece, que lo dijo casi todo, era muy inteligente y lo dijo casi todo. Entonces, que ocurre a veces que la mente de una persona no es compleja, ¿no? Pero la persona que tiene esa mente sí es compleja. Es curioso eso, ¿no? Eso multiplica la infinitud de la experiencia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que un escritor tiene que hacer referencia a eso, si va desde otros espacios, desde la religión. Voy a escribir para demostrar la existencia de Dios. Bueno, pues es tu problema, puedes hacerlo bien, ¿eh? Flannery O'Connor lo hizo muy bien. Pero es más difícil, o hacerlo por una idea política, o ya esas cosas que me ponían, ya de joven me ponía nerviosísimo. Cuando alguien decía, yo escribo para a ver si la lengua se salva, etcétera y tal, yo esos... me ha dado dolor de cabeza ese tipo de planteamientos, porque sé que son planteamientos infantiles. Sí, llavors, tu per què escrius? ¿Para qué escribes? Bueno, yo me encontré escribiendo, debo decirlo así. Ahora lo pienso, yo me encontré escribiendo, tenía mucha necesidad de escribir y empecé y llegué a un punto que se llama de no retorno. Es decir, que ya había, digamos, metido tantas horas y, digamos, tanta ilusión tanto de joven, de cuántas fiestas dejé yo de lado. Vale, en mi caso no importaba mucho porque tampoco bailaba, en fin, tampoco digamos que las chicas requerían mi presencia para el baile. Pero digamos que, claro, tantas horas, ya el punto de no retorno, ya no sabía vivir sin escribir, ¿no? Y entonces luego he ido todo girando, ¿no? Como alrededor de eso, ¿no? No sé, ¿no? Ha sido en parte un sumidero, es decir, que todo ha ido al sumidero, pero un sumidero en mi caso luminoso, ¿eh? A mí el escribir, el leer, eso ha sido la maravilla para mí del mundo. Yo sono contento por eso, porque ha sido un mundo muy importante para mi. Hi ha una frase preciosa al voltant d'això que els deia, no? Que als 23 anys ja s'havia llegit tota la literatura basca perquè hi havia la que hi havia, però diu, ara, a Euskal Herria no li faltava tradició, li faltava l'antecedent, perquè tradició tenia la tradició de tota la literatura en totes les llengües, és a dir, de la francesa amb Valéry o l'anglesa amb Shakespeare. Y diu, Euskal Herria ya no es Euskal Herria, sino el lugar donde el mundo toma el nombre de Euskal Herria. Ya, es una idea que tomé, hay que decirlo así, de Celso Emilio Ferreiro, el poeta gallego, que tiene un libro de poemas que me llamó mucho la atención, que se llama Do mundo chamase Celanova. O sea, que es decir, que esto es ¿cómo decirle? Debo agradecérselo, ¿no? Un préstamo. Un préstamo, pero bueno, lo hago mío y lo he hecho mío y además me he comportado como tal. O sea que... O sea, tú eres un hombre, un ser humano que vive en un lugar del mundo que se llama Euskal Herria. Exactamente. Bueno, y es muy importante darse cuenta. Es decir, aunque no lo quieras, o sea, aunque no te des cuenta, vas a vivir en el mundo. Es que es imposible vivir fuera de él, ¿no? Lo que pasa es que puedes los vivir... conventos se iban fuera del mundo. Bueno, pero el mundo entrará seguro, entra como el aire, que entra en todas partes. Quiero decir que a veces darte cuenta de algo que es tan evidente, ¿no? Yo, el primer trabajo que hice aquí en Barcelona, en la universidad, para José María Valverde, se llamaba así, qué oscuras son las cosas evidentes. Bueno, entonces, aunque sea una evidencia el hecho de que estemos en el mundo, hay mucha gente que no lo acepta y vive como a contrapié. Es como ir un poco en contracorriente de algo, no sé cómo decirte, que es fatal. Vivimos en el mundo. Quiero decir que tú cuando dices mamá, o tú dices ama, o mami, o lo que sea, bueno, es que hay millones, cientos de millones, o miles de millones de personas que lo han dicho igual que tú, y para ellos también era madre, con lo cual, bueno, hay un punto en común, ¿no? Es decir, estás en el mundo. Cuando dices mamá, dices a tu madre, que es concreto, pero estás en el mundo. Yeah. Lo que, hablando de estas palabras que designan los parentescos, hay una palabra que los euskerahablantes decís en euskera, incluso cuando habláis en castellano, que es aita. Aita. El aita. Bueno, aita. Ya, pero es curioso, ves, todo va como... Eso, si yo oigo a alguien hablando en castellano que dice aita, digo de Bilbao. Es así. Los vascos, vascoparlantes, los que hablamos euskera, rara vez decimos aita. Anda. Claro, porque hablando en euskera decimos achá
aitá a veces, pero achá y ama. Pero hablando en castellano decimos, se nota que somos vascos en que decimos el padre y decimos la madre, no decimos ni mamá ni papá. En cambio los de Bilbao, para tener un punto de vasquidad, Ah, sí. claro, es por lo mismo que en Bilbao se dice agur, aunque empezó el agur hablando agur en castellano. ¿Tú no dices agur? No, nosotros decimos ayo. Ayo, Ayo. que vendría a ser adiós. Adiós, claro, pero también los, digamos, la mayor parte de los coparlantes han dicho ayo, tal, así formas, ¿no? Agur hemos dicho también, pero para decir saludar, agur, te saludo, ¿no? Sí. Bueno, quiero decir, la lengua por eso tiene tantas vueltas y revueltas, por eso estamos hablando de infinitos, ¿no? Pero bueno, aita, se dice aita, bueno, es de Bilbao. Yeah. Y segundo, con qué acento lo digas, hasta podría decir de qué barrio. Yeah. Oye, ¿y el inglés, de la misma manera que decías que el mundo definitivamente entra, incluso debe entrar en tu pueblo de 140 habitantes, ¿el inglés ha entrado en tu vida? Bueno, tú has vivido en Estados Unidos, es decir que... En Estados Unidos tengo bastantes libros traducidos al inglés, con lo cual no tengo nada en contra del inglés. Bueno, quien sí tiene en contra del inglés con muchas razones es Paco Ibáñez. Tengo una anécdota de Paco Ibáñez, me parece estupenda, que es que una vez estuvimos en una actuación, estábamos los dos o más gente, y entonces en el teatro pusieron, ya sabes, donde los, ¿cómo se dice?, los camerinos, pusieron catering. ¿No? Esto era insoportable para Paco Ibáñez. Entonces, él, que habla vasco también, puso, en vez de la C, puso hatering, porque han o yan en vasco es comer. Entonces puso hatering, ¿no? Bueno, hoy en la conferencia voy a decir, claro, egg es el huevo más fuerte que hay, su irradiación es tremenda. Y luego de algo que a la hora de escribir, digamos, lo puse casi un poco retóricamente, pero luego he estado pensando y tiene su importancia. Y es que se suele decir, ¿cómo se suele decir? Ya no es lo que era de algo, ¿no? Ya no es lo que era y tal. Es que ya el mundo no es lo que era. Bueno, es que la cantidad ya no es lo que era. La cantidad... ¿En qué sentido? Bueno, la cantidad... el inglés, por ejemplo, su uso ha crecido no ya de forma exponencial, de súper exponencial, ¿no? Entonces, hasta dimensiones monstruosas, ¿no? Y bueno, y eso está escrito, y lo escribió Marx. Hay un momento en que la cantidad adquiere un valor cualitativo, y ahora me parece, o sea, la cantidad se convierte en calidad, en el sentido de que trastoca el orden del mundo, y en este caso me parece que eso es lo que está sucediendo, con lo cual la protección ahora mismo, o sea, la verdad del erizo, aquel poema arcaico, había un poema que me gustaba mucho de joven, que era que el zorro conoce todas las trampas, dice, pero el erizo la única importante, ¿no? Entonces yo creo que nosotros debemos aprender en ese sentido. El erizo hay que protegerse, porque si no, egg, el inglés nos va a arrasar, arrasa absolutamente. Bueno, si alguien quiere ser arrasado por el inglés, pues de acuerdo, pero yo particularmente, como Baroja, prefiero las pequeñas montañas, los pequeños ríos, los espacios poco diáfanos, bueno. ¿Qué relación tiene alguien? Tú debes pensar en euskera, ¿no? Bueno, claro, yo cuando estoy escribiendo, claro, solo estoy escribiendo, es como ir por un río, o sea, tú vas por un río y es raro que salgas de ese río, o sea, que si estás escribiendo en lengua vasca, pues vale. Pues vas por ahí. No, lo decía por... Cuando descubres que estás rodeado por lenguas que tienen otra madre, y con otras conexiones y que no se parecen nada a la tuya, ¿cómo ves el mundo? Bueno, no creo yo que haya una relación directa, me parece, entre una determinada lengua y una concepción del mundo, ¿no? No me parece. Esto lo dijeron los románticos, pero a mí no me parece que sea aceptable. Lo que sí creo es que las lenguas son itinerarios, esto es lo fundamental.
es un itinerario. En euskera, o escribiendo en euskera, euskaraz hitz egiten o idazten dudanean, ¿no? Cuando hablo, escribo, inmediatamente eso me lleva a un paisaje, a un recorrido de gentes, itinerario, digo yo, personas, lugares, hechos, lecturas, etcétera. Y cuando hablo otra lengua, pues el itinerario es diferente. Entonces, a veces cuando me veo a veces obligado, bueno, con ayuda de Asun Garicano, que es mi mujer, que es muy buena traductora, bueno, traducir en los libros, joder, realmente hay una tensión ahí, porque son como dos itinerarios, porque no estoy diciendo nada raro, porque un itinerario es que si, no sé qué palabra puede llevarte a ti, a tu familia, pero pongamos que es pa, o es, yo qué sé, lo que fuera. Sí, sí. Bueno, pues esa palabra te lleva sí. ahí, las connotaciones son diferentes. Yo cuando digo en lengua vasca, en euskera, como digo etxea, bueno, por favor, no es lo mismo que casa. O sea, casa es otra cosa, es otras connotaciones, otro itinerario. ¿Podrías decir cuáles son las diferencias entre casa y etxea en el sentido del itinerario? Bueno, cuando yo pienso en casa, pienso en un barrio con casas, efectivamente, de 8 o 10 pisos. Pienso en un pueblo como cercano a Bilbao, ¿no? De Erandio, no sé, donde he vivido, las casas de Erandio. Y cuando pienso en etxea, sin embargo, veo eso mismo, pero por el interior. O sea, cuando yo digo etxea, no veo solamente la casa, en este caso, ¿no? Desde fuera, yo veo la casa desde el interior y veo con gente. Y entonces, tu propia casa de Erandio, pero desde dentro. Exactamente, en este caso sería la casa de Erandio, lo he citado, bueno, he vivido un rato, he vivido en Erandio, no he vivido mucho tiempo en Bilbao, viví en Recaldeberri y tal, he vivido en barrios, en Recaldeberri, por ejemplo, viví más, pero no llega... Pero es por dentro. No se pasa directa tan fácilmente de casa a etxea, es decir, etxea, en mi caso, requiere más tiempo. ¿Sería hogar? Sería muy cercano al término de hogar, efectivamente. Claro, porque un hogar viene de ahí, del fuego, ¿no? Es el fuego que reúne a una gente, ¿no? Y con esto, digamos, con este tipo de relaciones o de pensamientos alrededor del verdadero sentido de las palabras, ¿te entretienes mucho, les das muchas vueltas, es un inicio de proceso creativo? Pero no palabra por palabra, porque cuando uno escribe, me parece, hay una velocidad, que igual que en los ríos, hay una corriente, las lenguas tienen corrientes, entonces cuando uno escribe está en una corriente y por experiencia sé que detenerse en la corriente es malo. Es decir, si tú estás escribiendo, es como y de repente te paras, empiezas a pensar una palabra, eso quizás en una segunda, una tercera redacción puedes hacerlo así, pero tu mente, me da la sensación, tu mente tiene que ir eligiendo instantáneamente la palabra adecuada. O sea, ahí está el truco, ¿no? Está el kit del asunto, ¿no? No es que tú vayas y pienses, porque si piensas de palabra en palabra, no sé yo... O sea, el escritor es el que escribe seguido. El flujo, la escritura es un flujo, yo creo que se parece mucho metafóricamente al agua y el río y las corrientes, ¿no? Es una corriente. Entonces, efectivamente, las lenguas tienen, por ejemplo, diferentes corrientes. El castellano y el vasco tienen lenguas, o sea, son corrientes diferentes. ¿Corrientes quiere decir velocidades? Velocidades, por ejemplo, pero eso además tiene, por decirlo así, tiene un sustrato... digamos, interno a la lengua. Es decir, que, por ejemplo, los gerundios en lengua vasca son muy ricos y son diferentes, en el sentido de que tú puedes decir viendo, tú puedes decir ikusten, puedes decir ikusiz, ikuska, ¿no? Y eso el gerundio detiene, porque son verbos son formas verbales que son lentas. En tanto que en castellano, por ejemplo, el gerundio que es siempre pues, viendo, comiendo, ese tipo de tal, bueno, seguro que hay más matices, pero básicamente es eso, bueno, pues no es un buen instrumento. En cambio, el castellano tiene, y el catalán seguramente, tiene un mecanismo interno lingüístico maravilloso que es el indefinido con el pluscuamperfecto, ¿no? Él entró en la tienda de la plaza, había viajado. Ese
esas dos formas verbales son una máquina rítmica, ¿no? O sea, es como una caja de ritmos, ¿no? Por eso cada lengua tiene su corriente, su ritmo, son ríos diferentes, ¿no? Y uno tiene que ser consciente de ello, claro. ¿Qué estás escribiendo ahora? Yo ahora estoy escribiendo un libro que se titulará, en euskera será Hilobi Etxe Zaharrak, Hilobi Berriak, que es Casas Viejas, Tumbas Nuevas. Ese es el libro que quiero acabar, que estoy acabando. ¿Cuánto tiempo? Que debo acabar. ¿Cuánto tiempo llevas con él? Bueno, este es un libro que empecé a escribir después de abandonar muchos, pero muchos. Después de haber escrito muchas páginas en diferentes direcciones, ¿no? Y cada vez que llegaba a ese punto me acordaba de un poeta portugués que conocí que siempre me decía: lo importante, dices, es que la diana está lá, no está lá. Miraba en diferentes direcciones. Bueno, yo he escrito un montón de páginas, pero no estaba contento, no estaba en mi centro. Y al final, pues un día pensé, pues por aquí voy a ir. Y entonces voy y estoy acabando. ¿Y de qué va? Si se puede bueno, explicar. son 7 piezas y en realidad. Y entonces empieza con una narración que se llama Il était un petit navire, aquella canción francesa, ¿sabes? No sé si te suena. Yo estuve en un colegio en Francia, en Pau, y nos hacían cantar Il était un petit navire qu'il n'avait jamais navigué, oui, oui. Bueno, entonces se llama, empieza ahí, empieza en un colegio francés, sigue en una panadería de un lugar, que voy a decirlo, nunca lo de Jobaba, y entonces ahora el sitio que utilizo, el lugar se llama Huarte, entonces empieza en un colegio francés, recupero, y luego digamos la zona del pueblo, no es el pueblo, no es un pueblo exactamente, se llama Huarte, pero bueno, paisajísticamente, por ejemplo, estoy diciendo algo que lleva mucho tiempo queriendo hacer, pero muchísimo tiempo. Cada vez que pasaba por allí pensaba, este es un lugar extraordinario. ¿Sabes cuál? Las Landas, esa parte de Francia y solitaria, un poco sombría, con ciudades como Dax y incluso Bayona, luego, y esos lugares. Y entonces eso me permite, por ejemplo, hablar con personajes franceses, que me interesa mucho. Es decir, que bueno, ahí hay un juego, bueno, no sé, y por eso Il était un petit navire, claro. Yeah. ¿Y cuándo leeremos Casas? Bueno, a finales del año próximo. Yo podía acabarlo ya, pero voy a esperar un poco, no sea que otra vez me falle la diana, porque le doy mucha importancia. Igual hago mal, pero le doy mucha importancia a este libro. A mi edad ya no se deben hacer tonterías, no hay que escribir, no hay que torear solamente para el tendido de sol. Esto se lo leí el otro día a Martin Scorsese, que decía que el tiempo se acaba y que hay que acertar muy bien en la elección de los temas. Eso es, lo hemos oído siempre, ¿no?, de la gente mayor, ¿no? Cuando decía, yo ya no bebo cualquier vino. Pues eso es, yo ya cualquier historia pues no me apetece. Tengo que escribir historias que verdaderamente me importan. ¿Has leído Patria? No, no he leído Patria. No voy a hacerlo nunca ya. O sea, no lo he leído, ya no lo voy a hacer. Bueno, creo que es una cuestión interesante, sociológica y políticamente. ¿En qué sentido? Bueno, yo la pregunta que me hago con libros así es, con un poema de Dylan Thomas, ¿cuál es la fuerza que por el verde tallo impulsa a la flor? Eso es lo que me pregunto. Pero bueno, no voy a hablar de un libro que no he leído y que no voy a leer. Bueno, hay como simpatías y antipatías, ¿no? Esto no es nuevo, existen entre los carpinteros y entre los profesores en el campus, no digamos, pues existen entre los escritores. Yo siento una profunda antipatía por Aramburu, así que lo que hemos dicho antes, igual que por lo del vino, ¿no? Ya no bebo cualquier vino, ni leo cualquier libro.
¿A Valverde lo ves sufrir mucho? ¿Lo has visto envejecer? Bueno, ¿Al Chingurri? yo le sigo como le seguirá mucha gente, pero me lleva a reflexión a la vida de Ernesto Valverde, y que en parte se parece a mi propia vida también, y es cuánto ocupa, ¿no?, la actividad que haces, ¿no? Cuánto ocupa. Entonces, por ejemplo, pues a Ernesto creo que lo veré cuando gane, no sé, 8 Champions o lo que sea, y en olor de multitudes le despidan y vuelva a Bilbao, ¿no? Entonces yo creo que lo veré y podré hablar con él. Ahora yo creo que es prácticamente imposible hablar, pero con Valverde, y otros dirán igual en otra escala, pero dirán de mí también, ¿no? O sea, es decir, que son actividades que, bueno, hay que pensarlo, hay que pensar mucho. ¿Quieres decir que le están absorbiendo demasiado? Bueno, no, nunca diría que hay un exceso, porque no lo sé. O sea, yo lo que veo es, o sea, es decir, mi sensación con Ernesto Valverde, si me oye, pues me matará, pero mi sensación es que digo, voy a llamarle hoy. Cojo el periódico y digo, Barcelona tiene un partido en, yo qué sé, en Wembley, sí. Wembley, bueno, tal, pues ya mañana. Digo, voy a llamarle hoy. Entonces, Juan otro Madrid. Sí. Eso, Madrid, o polémica, no sé qué, o rueda de prensa, no sé qué, o que si el tal jugador se ha roto, tal. Entonces digo, bueno, pues ya le llamaré, como te digo, ¿no?, cuando en olor de multitudes vuelva a Bilbao, pues entonces habrá que hacer repaso, ¿no? Habrá que dar un repaso. ¿Pero lo has visto envejecer? Porque yo creo que él es un hombre extremadamente bueno y extremadamente inteligente. Son virtudes que muchas veces no coinciden, pero en su caso coinciden. Y entonces me parece a mí que bueno... ahí debe sufrir, ¿o no? En esos mundos donde, digamos, tampoco la inteligencia ni la bondad, tampoco, digamos, son, en fin, lo común, pues a lo mejor sufrirá, seguramente. Hay una foto suya en un libro tuyo, creo, ¿no? Sí, bueno, yo le hice el prólogo a su libro, a su catálogo de fotografías. Hemos tenido mucha relación. Su hermano Miquel Valverde es ilustrador de mis libros infantiles, ¿no?, de los libros infantiles. Bueno, y efectivamente, yo tengo muchas fotos de él, y yo creo que, bueno, él evidentemente tiene esa vena artística, bueno, y bueno, yo, como te digo, me parece que eso, no sé, debe ser algo así como, no, digo, en su caso, ya te digo, y por eso quiero decir, lo digo en otra escala también mi caso, para no parecer que yo me quedo fuera de esta cuestión, pero debe ser como ser astronauta también, ¿no? Es decir, tú si eres astronauta... No puedes llamar porque está... Es que no puedes quedar a tomar café porque estás en la Soyuz, ¿no? Y debes estar aquí en el Barça, debe ser como estar en la plataforma esta... La estación internacional. Eso, ¿no? Exactamente, ¿no? Vamos terminando. Mira, has visto aquí que... Bueno, este eres tú, ¿eh? Este soy yo. Bueno. Aquí en este libro, al final, aquesta és una fotografia a la contraportada d'Obaba Coak, que és un llibre pel que va guanyar el Premi Nacional de Literatura, etc. ¿no? Al final de todo, dices, a modo de autobiografía, que la vida te recuerda al juego de la oca, ¿no? Que empiezas así como ligerito, pero que al final está la cárcel, sobre todo está la muerte, no sé qué, bueno, que te espera la oca al final. Claro. ¿Por qué casilla andas? Bueno, ese es un teléfono móvil. Vamos a dejar que suene, es igual. Bueno, ¿Eso reproduce algún canto de algún pájaro o es lo que te encontraste en el móvil? No lo puse yo. Vale. ¿Qué hacemos? No, ya está, no te preocupes, ya parará. Te decía lo de la... Se me ha olvidado de apagar. Te decía lo de la casilla, que ¿por qué casilla debes andar? Debes estar andando. Bueno, debo estar bastante cerca del estanque de los Tres Cisnes, ¿no? Porque ya sabes que en el juego de la oca es un mandala, es una metáfora puesta, digamos, en forma geométrica. Es el transcurso de la vida, es el viaje de la vida, y entonces en ese viaje
tantas dificultades, a veces ayudas, puentes que te llevan a otro puente, etcétera. Pero luego hay un momento que nunca lo había pensado, que es un momento, tiene un punto siniestro, y es que de repente empiezas a vislumbrar un estanque, y en el estanque los 3 cisnes, ¿no? Se supone que ese es el final. Bueno, pues estaría bien, bueno, no me importaría pensar estar en una, no ya la laguna Estigia, pero bueno, estar en una laguna con los 3 cisnes. Yo ahora, como te he dicho antes, sono contento, estoy tranquilo, estoy bien, estoy centrado. Y... Excepto cuando llama el teléfono, que nos descentra un poco, no te preocupes. Centrado. Lo quito. Bueno, no, ya se darán Es cuenta. este es seguro de alguna oficina o un rollo, porque Sí, si sí, no, no seguro. insiste. Mi mujer no insiste. Que lo quito, perdona. No, no. ¿Esto se puede cortar luego? No, pero, espera, te doy la... Esto estaba aquí, Qué ¿no? rollo de... ¿Quién será? Pues Sigue, seguramente será alguna oferta, ¿no? O... ¿Quién oferta? Barcelona. A ver, ¿quién me llama? Vale, de acuerdo, hasta ahora. Joseba, muchas gracias por venir. Al final un poco me he ha sido... desconcentrado con la llamada de... Y mira que has estado hablando de centrarse, ¿eh? Ya. Pues igual es eso, sí, es una forma de concentración. O sea, yo estoy... No sé, no entiendo muy bien, porque yo de aquí tenía que ir al hotel, digo yo, no sé... Bueno, muchas gracias por haber venido. Bueno.